Vamos a iniciar y hoy vamos a continuar con la enseñanza número 44 de nuestra serie en Palabras de Jesús, que tiene por nombre precisamente Rechazando a Jesús. Yo le invito a que sea tan amable de cerrar sus ojos y de acompañarme a hacer una acción de gracias, por favor, y vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos has dado este día, Señor, y sabemos que es una oportunidad para estar felices, para estar contentos, gozosos, de venir a aprender de tu palabra. Sabemos que cada día, Señor, es un regalo que tú nos das y queremos aprovecharlo. Venimos a estar atentos, Señor, te pedimos que nos alumbres, Señor, con tu palabra y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues muy bien. Vamos directamente a la historia. Si es tan amable, busque Lucas, capítulo 13, verso 31. Y mientras lo busca, recuerden que Jesús en el tema anterior explicó el tema de la salvación. Este es un tema que le desagró al populacho. Los fariseos estaban pero muy molestos y Jesús, después de haber explicado estas palabras de la salvación, se retiró con sus discípulos. Tal vez habían pasado unas pocas horas. Yo imagino que Jesús se encontraba comiendo con sus discípulos debajo de algún árbol, compartiendo el pan, dándoles enseñanzas como era su costumbre, cuando nuevamente llegaron unos fariseos a hablar con él. Ve el corazón de estos hombres, no le daban tregua. Llegaron y aquí en Lucas 13:31 dice, y aquel mismo día, por eso digo que fue unas horas después, aquí está escrito, y aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, subraya la palabra zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas son nuestras palabras de estudio del día de hoy, vamos a desglosarlas, así que vamos a adentrarnos en el contexto y en la historia. Lo invito a que regrese por favor al verso 31, donde dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Vamos a ver el reparto. Están involucrados los fariseos, Herodes y también está Jesús. Primeramente, esta expresión suena un poco extraña. ¿Por qué? Porque viene de los fariseos. Ellos le dicen, sal y vete de aquí. Tal parece que son ellos los que quieren proteger a Jesús, que no le pase nada. Ellos se muestran preocupados por su seguridad y le dicen, huye, vete de este lugar porque Herodes te quiere matar. Bueno, eso es lo que aparenta, ¿verdad? Pero en realidad, o la realidad, era que a ellos no les interesaba proteger a Jesús de ningún peligro. No era esa su intención, al contrario, ellos estaban siempre tratando de atraparlo en algo. Ellos eran los que lo querían matar. Ellos odiaban a Jesús desde lo más profundo de su corazón. Pero ellos querían alcanzar el objetivo de deshacerse de Jesús de una manera discreta. ¿Cómo? De una manera en donde ellos no fueran evidenciados, que ellos no salieran como los malos, como los asesinos. Así que de esta forma, con estas palabras fingidas, ellos trataban de alejar a Jesús de ese lugar, trataban de amedrentarlo y trataban de callarlo. Ellos presionaban a Jesús a que se fuera, pero no lo hacían porque ellos temieran a Herodes, sino que ellos trataban simplemente de que no estuviera cerca de ellos y que no fuera a Jerusalén. Ahora, recordemos que los fariseos eran unos religiosos a más no poder. Ellos estaban habituados a llevar sus buenas obras al hombro, a mostrarse como los buenos, siempre para que los vieran. Miren, un fariseo tradicional diezmaba todo, la menta, el eneldo, las plantas más pequeñitas, pero lo hacía enfrente de todos para que se enteraran los demás de su aparente fidelidad a Dios. Es decir, que ellos trataban de verse excesivamente morales, al grado, fíjense a qué grado, que no se dejaban ver hablando en la calle con ninguna mujer.
aunque esa mujer fuera su esposa, su madre o su hermana. No hablaban con ninguna mujer para que nadie pensara mal. Aparentaban una vida con unos estándares éticos muy altos, fingían humildad, rectitud, respeto y misericordia, pero no eran otra cosa más que hipócritas, porque en realidad en su corazón deseaban matar a Jesús. Ese era su anhelo. Deseaban asesinarlo mientras aparentaban piedad. Qué corazón, ¿verdad? Qué clase de personas. Así que de esta forma ellos tratan de ocultar sus intenciones y ahora están alegando que es Herodes el que lo quiere matar. La pregunta es, ¿quién es Herodes? ¿Se acuerdan de Herodes? Miren, normalmente cuando escuchamos el nombre de Herodes, acuérdense que estamos viendo el reparto, los fariseos, Herodes y Jesús. Normalmente cuando escuchamos el nombre de Herodes, nos vamos al inicio de la vida de Jesús cuando él recién había nacido. Yo espero que recuerde cuando ese hombre trastornado le quiere quitar la vida al niño Jesús. Y se la quiere quitar por el puro temor de no perder su trono. Ese Herodes al que se refiere la Escritura era un hombre paranoico, era Herodes el Grande. Y él vivía ansioso y temeroso de que alguien algún día le quitara o usurpara el trono. Así que cuando él se enteró por unos sabios que venían del oriente que el rey de los judíos había nacido, de una manera irracional y brutal, mandó quitarle la vida a todos los niños menores de 2 años. Y este fue un intento inútil de matar a Jesús, pero en este intento causó un asesinato masivo de niños. Herodes el Grande, al inicio de la vida de Jesús, intentó matarlo, pero ahora el que intenta matarlo es otro Herodes, es Herodes Antipas, que es hijo de Herodes el Grande. Pero ¿quién fue Herodes Antipas? Para que entremos en el contexto. Mire, este hombre gobernaba sobre una porción del pueblo judío. Esta porción la recibió de herencia de su padre, pero los judíos no lo querían. Él era odiado por el pueblo judío porque no pertenecía a su raza. Aparte, Herodes Antipas era un ser humano pervertido, abiertamente inmoral. Además andaba con su cuñada, Herodías, que era esposa de su hermano Felipe. Ahora yo espero que usted recuerde a Juan el Bautista, ¿sí lo recuerda? Porque Juan el Bautista fue un siervo que hablaba fuerte. Él no tenía temor del hombre. Así que en una ocasión él reprendió el pecado en público de Herodes Antipas, y él molesto lo mandó a encarcelar. Y Herodías, la perversa mujer con la que él estaba, siempre estaba guardando en su resentimiento hacia Juan el Bautista por haber sido exhibida. Ella era como una serpiente al acecho esperando el momento para atacar. Ahora conocemos la historia. Herodes Antipas celebró su cumpleaños y la hijastra baila sensualmente al rey. Atraído, subyugado por la belleza de la joven, por el erotismo, en un impulso imprudente le promete darle lo que quiera. Y ahí es precisamente donde el odio y el resentimiento de esta mujer de Herodías sale, y aprovecha la ocasión para incitar a que su hija le pida la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Vaya corazón de esta mujer, ¿no? Todo el tiempo que estuve esperando, pero vamos a darle. Así que ella actuó con alevosía y ventaja, sacó partido de las pasiones desordenadas del rey y por lo tanto orilló a este Herodes a que mandara matar a Juan el Bautista. Ahora yo le pregunto, ¿conoce a mujeres así que aprovechan la ocasión para obtener sus metas? Muchas, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Lucas, al verso 31. Ahí encontramos la advertencia que dice, todo esto fue un paréntesis para que vean los actores de la situación. Los fariseos le dicen a Jesús, sal de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Cuáles serían las posibles causas por las que Herodes quisiera terminar con la vida de Jesús? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? Mire, las posibles causas son las siguientes. Número 1, la culpabilidad. ¿Quién ha sentido culpabilidad? La culpabilidad no nos deja, ahí la traemos aunque no queramos. Bueno, Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios. Y a pesar de que Juan era un hombre de Dios, él lo metió en la cárcel y posteriormente le quitó la vida. Pero tenía culpabilidad, porque sabía que era un hombre de Dios. Y este sentimiento él no se lo podía quitar. Así que aunque Herodes sabía a la perfección que Juan era precursor de Jesús en cuanto a la predicación, cuando escuchó de Jesús lo que él hacía y cómo lo hacía,
se asustó. Mire, en Marcos 6:16, no lo lea, yo le digo, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces Herodes tenía la preocupación de que Juan estaba encarnado o había resucitado. Ese era su temor. Herodes se reconocía a él mismo como culpable. Él había matado a un hombre justo. Por esta razón Herodes temía por su vida. Pensaba, yo maté a Juan y él viene también de parte de Dios, ¿qué tal que quiere vengarlo? Imagínala, pues una persona que no está bien de la cabeza puede pensar cualquier cosa, ¿verdad? Otra posible causa por la que ahora Herodes quería matar a Jesús es la siguiente, el temor de una revuelta. Este es un temor que tienen todos los líderes. En esos días las multitudes seguían a Jesús y es muy probable que Herodes estuviera intranquilo viendo cómo la gente se acercaba o se arremolinaba alrededor de Jesús. Así que como había tanta gente, él pensó, si elimino al líder, si lo borro del mapa, pues el populacho se va a dispersar, no tienen a quién seguir. Y otra causa probable por la que Herodes quisiera matar a Jesús era la envidia y la rivalidad. ¿Quién ha tenido envidia? Pues sí, también Herodes tenía envidia y rivalidad. Él tenía envidia porque la gente seguía a Jesús y se formaban tumultos alrededor de él. Y sabe, esta gente no era como la de los partidos políticos, no era forzada ni acarreada. Llegaban. Además puede ser que al igual que el padre, Herodes Antipas veía en Jesús a un rival, un potencial adversario que viniera para quitarle el trono. Y esto pues pasaba en una mente paranoica y descontrolada. Ahora, ya que sabemos las posibles causas por las cuales Herodes deseaba matar a Jesús, vamos a las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que responde el Señor? Ponga mucha atención. Vamos a ver qué le contestó en el verso 32 de Lucas 13. Jesús les dijo, cuando le dijeron, Herodes te quiere matar, miren, Jesús les respondió, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mire, las primeras palabras de Jesús aparentan ser una ofensa. Aparentan ser una grosería, por así decirlo. Ir y decir aquella zorra. Mire, una zorra era considerada en ese tiempo como un animal astuto y malicioso. Eran bien conocidas por su capacidad destructiva, porque siempre actuaban al acecho y en la oscuridad. Pero así como eran símbolo de astucia, la zorra también era un símbolo de debilidad y de insignificancia. Por lo tanto, llamar a zorra a un hombre, en aquel tiempo y en estos tiempos también, era una ofensa, era un insulto despectivo, degradante. Era el equivalente a llamarle cobarde o llamarle poca cosa. Así que de esta frase que dijo Jesús, muchas personas se agarran para decir que Jesús pecó, que él ofendió, que fue grosero, además ofendió a una autoridad, que fue despectivo. Y si Jesús pecó, pues entonces no había santidad en él. Bueno, eso es lo que dicen los detractores. Y puede parecer que Jesús estaba ofendiendo a Herodes Antipas al llamarle zorra, pero sabe, no es así. Porque es un insulto cuando es mentira. O pregunto, ¿acaso será ofensivo llamarle ladrón al que es ladrón? ¿Es ofensivo? No, es la realidad. O llamarle mentiroso al que es mentiroso, o decirle pervertido al que es pervertido, o decirle cobarde al que es cobarde. ¿Verdad que no es una ofensa? Se está diciendo la cruda realidad. Por lo tanto, Jesús no ofende a Herodes, sino que de manera tajante y clara describe las características de esta persona con una alegoría. Les dice a ellos la verdad, váyanle y díganle a esa zorra, en otras palabras, vayan y díganle a ese cobarde que no tiene poder para hacerme nada y no puede de ninguna manera alterar mi calendario, el calendario divino, el que yo ya tengo, el que ha puesto mi Padre. Ahora vamos a la segunda parte del verso 32, donde dice Jesús, porque he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Mire, estas palabras de Jesús son un desafío, así literal, son un desafío. Son una clara advertencia de que ninguna amenaza, la que fuera, de que nada ni nadie, lo podría quitar de seguir librando a las personas oprimidas por las fuerzas satánicas. Que nada puede evitar que él siguiera sanando a personas,
curándolas de sus enfermedades, y que Él lo seguiría haciendo hoy y mañana y mientras Él estuviera en la tierra, hasta que el plan de redención estuviera completo. Nada lo podía evitar. No había poder humano que lo impidiera. Verso 33 de Lucas 13. Sin embargo, dice Jesús, es necesario que hoy, mañana y mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús les dice, aunque ustedes me amenazan y me quieren persuadir de que me aleje de Jerusalén, no lo haré. Ese es mi objetivo. Es la meta que tengo que cumplir y nada evitará que la lleve a cabo. Hoy y mañana y los días que tengo por delante seguiré mi camino, la senda trazada, y continuaré mi trabajo en la hora y el día indicados. Quiero decirles que la meta es Jerusalén y nada va a poder evitar que yo entre a esa ciudad. Pues es en Jerusalén donde ustedes ofrecen sacrificios para la expiación de sus pecados. Y mire, ponga mucha atención en las siguientes palabras de Jesús en el verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué Jerusalén está nombrado 2 veces? ¿Recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco, escuchó el nombre de Jesús decirle 2 veces por su nombre? Saulo, Saulo, ¿recuerdan eso? ¿Por qué me persigues? Bueno, repetir el nombre en ese tiempo y también ahora es una forma de expresar, o repetir una palabra 2 veces, es una forma de expresar emoción, agregar énfasis y que podamos poner atención. Por lo tanto, observe el sentir de Jesús al decir el nombre de la ciudad 2 veces. Jerusalén, Jerusalén. Mire, lo está diciendo con un sentido de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, ¿qué no entiendes? Lo has hecho en el pasado, lo haces en el presente y lo harás en el futuro. Estas palabras de Jesús son un fuerte reclamo hacia una ciudad que mataba a los enviados de Dios, a los profetas, apedreaba a todo aquel que viniera de parte de Dios. Y mire, el apedrear a una persona era la forma de ejecución indicada por blasfemia. Así que con estas palabras, Jesús hace alusión a su próxima muerte diciendo con cierta ironía, allí en Jerusalén dan muerte a los profetas, a los enviados de Dios. Ustedes tienen un largo historial de no recibir a nadie que venga de parte de mi Padre, pero es ahí a donde yo debo de ir. Ahora vaya a la segunda parte del verso 34, donde Jesús indica, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Mire qué hermosas palabras. En estas palabras encontramos el amor, la compasión, la misericordia por parte de Dios hacia el pueblo de Israel. El anhelo de Jesús al pronunciar estas palabras era liberar del juicio divino al rebelde de Israel, y lo ejemplifica de la manera más sencilla posible. Él utiliza una analogía común en la época rural. Lo hace de una forma en que todos pudieran entender. Mire, Jesús ansiaba proteger al pueblo de la misma forma en que una gallinita protege a sus polluelos de los peligros. Es más, inclusive del sol. Imagínense a una gallinita y que está haciendo un sol abrasador. ¿Qué hacen las gallinas? Levantan las alitas, ¿no? Para que lleguen ahí todos los polluelos abajo a protegerse del sol. Ahora, la frase, ¿cuántas veces quise juntarte? Indica una constante invitación para que ellos entendieran, para que corrigieran su camino, que dejaran su maldad, su pecado, su incredulidad, que regresaran a Dios. Pero no lo hacían. Y en Ezequiel 33:11, ahí encontramos un ejemplo, uno de tantos, de todas las veces que el Señor les había extendido sus alas y les había mostrado su compasión y cuidado. Mire, Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mire, vea el corazón del Señor, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero no entendían. Ya estaba el Señor y ellos seguían sin entender. Duros de cerviz, desobedientes. La ciudad de Jerusalén, mis hermanos, representaba a toda la nación. Era la capital, a todo el pueblo de Israel.
Y esto que acabamos de leer es una invitación de parte de Dios para que todo el pueblo, no solamente Jerusalén, para que todo el pueblo deje de lado sus malos caminos. Pero ¿sabe? Tengo que subrayar algo. Este no es un ruego por parte de Dios, ¿eh? El Señor no está rogando, por favor arrepiéntete. No es así. Ciertamente el Señor es bueno y Él ha extendido su misericordia. Él siempre da nuevas oportunidades para que el pecador se arrepienta, pero no te está rogando, ¿sí? Da la oportunidad. Y Dios a través de los siglos siempre estuvo cuidando a este pueblo, siempre estuvo abriendo sus alas de seguridad sobre ellos, poniéndoles un cerco de amor y le ayudaba en todo. Hacía milagros, los protegía, los sustentaba, siempre les mostró su cuidado, pero a pesar de todo, como hijos desobedientes, se rebelaban, se alejaban y continuamente se metían en problemas. ¿Les suena esta historia? Algún parecido con la realidad presente de cada uno de nosotros es mera coincidencia, ¿verdad? Es por eso que en esta ocasión el Señor les demanda y les dice: yo quise juntarlos, cuidarlos, protegerlos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a cuentas y no queremos? No queremos. Batallamos, mis hermanos, qué necedad, qué dura cerviz, qué obstinados en seguir sus caminos. Hombres y mujeres desobedientes, aferrados a su forma de pensar. Este pueblo se caracterizaba por ser quien constantemente rechazó la protección del Señor, constantemente rechazó la salvación que el Señor les otorgaba. Él extendía las alas protectoras, pero ellos no quisieron. La pregunta es, ¿usted y yo, acaso estaremos actuando de la misma forma ahora en este 2021? ¿Usted y yo, que nos decimos sus hijos? Aunque la respuesta debería ser no, tenemos que reconocer y sabemos que la respuesta correcta tristemente es sí. Muchas veces actuamos igual que ellos, duros, rebeldes, necios. Lamentablemente muchos de nosotros, aún siendo hijos, actuamos en necedad, aferrados a nuestra forma de pensar. Creemos que lo que hacemos es correcto e incluso decimos que somos guiados por Dios. Ahora, no puedo decir que todos los casos, evidentemente siempre estarán las honrosas excepciones, pero en la gran mayoría de los cristianos, no tenemos la vida cristiana que deberíamos de tener. Y tenemos vidas cristianas poco satisfactorias, con problemas y circunstancias que nosotros mismos las hacemos complicadas. Vivimos en medio de los peligros del mundo porque rechazamos la dirección y el cuidado de Dios. El Señor nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Nos exponemos. Y tal vez ustedes pueden decir, pero ¿por qué el hermano David dice esto? ¿Por qué el hermano David dice todo esto? Mire, de entrada podemos observar que Dios ofrece la salvación a todo el mundo sin excepción. La salvación es perfecta, completa, es para toda la humanidad. Todo es por medio del sacrificio de Jesús, todo. De esta forma Dios ha extendido sus alas, su cuidado, su misericordia, pero al mundo no le interesa en lo más mínimo. Al mundo no le interesa Jesús. Ahora hagamos de lado al mundo, volteemos hacia nosotros. ¿Qué pasa con los que nos decimos hijos? Por regla general, cuando todo va viento en popa, creemos que estamos bajo sus alas protectoras. Cuando todo va bien, nos sentimos protegidos y cuidados. Pero curiosamente, cuando vienen los problemas, sean cuales sean, en vez de acercarnos a las alas protectoras de Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos, le damos la vuelta. Y es una extraña forma de pensar. No somos como los hijos pequeños que cuando tienen una situación corren a la mamá o al papá. Todos podemos tener problemas de cualquier tipo, laborales, matrimoniales, económicos, sociales, de salud, pero siempre tenemos la tendencia de culpar a los demás. Nos justificamos, nos hacemos las víctimas, no tomamos nuestra parte ni nos responsabilizamos, y cuando estamos en problemas,
Les repito, en vez de ir a las alas protectoras de Dios, en vez de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, corremos en sentido contrario. Nos alejamos del cerco de seguridad y buscamos apoyo, ayuda, consejo en lo que ofrece el mundo. En la psicología, en los conocidos, con la mamá, con el compadre, con los amigos. Y algunos incluso regresan a refugiarse a los vicios de los cuales el Señor ya los había librado. Aquí están mis alas protectoras, pero no quieres, dice el Señor. Y algunos regresan hasta los vicios. Mire, en 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como humanos, usted y yo buscamos la solución más sencilla, la que nos agrade, la express, la que cumpla con nuestras expectativas. Y lo último en lo que pensamos es en correr hacia la sombra protectora del Señor. Y muchas veces no lo hacemos porque nos sentimos sucios, indignos, o porque estamos tan llenos de orgullo que no queremos reconocer nuestra falta y no nos queremos inclinar delante del Señor. No corremos a Él porque nos falta humildad. Sin embargo, hasta el día de hoy el Señor extiende aún su misericordia. Él, al día de hoy, continúa con sus alas extendidas para cuidarnos, para protegernos, para alentarnos, para consolarnos y guiarnos. Pero somos nosotros los que a veces no queremos acudir a Él. Y aún sigue la invitación. Ante las circunstancias difíciles, Él nos invita a que vayamos confiadamente a buscar su cobertura. Porque cada día, mientras haya vida, es una oportunidad para estar a cuentas con el Señor. Y cada día tenemos que acercarnos a limpiarnos los pies, porque todos los días nos ensuciamos. Pecamos de una forma o de otra. Así que de palabra, de omisión, de mente, como decían, por ahí va la historia, ¿no? Siempre pecamos. El rey David, el salmista, él lo sabía a la perfección. A lo largo de la vida, él pasó por situaciones muy, pero muy complicadas. Él fue humillado, perseguido, continuamente lo querían matar, se escondió en cuevas, es más, hasta actuó como loco. Y deliberadamente David pecó y pagó las consecuencias de su pecado. Pero a pesar de todo, David el salmista se mantuvo buscando a Dios. Sabía que en Él tenía refugio, que en Él tenía un lugar en el cual correr a protegerse. El Salmo 63:7 dice: porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tú has sido mi socorro ante cualquier circunstancia. Y en el Salmo 91 escribió, usted se lo sabe: en el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Pero no queremos. El Señor nos da esas promesas y somos nosotros los que nos hacemos de lado. Somos necios, rebeldes, obstinados, muchas veces como el pueblo de Israel. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no aferrarnos a nuestros propios caminos y que el Señor nos diga: te di todo, Pedro, Juan, Manuel, pero no quisiste. No quisiste. Así que vayamos a las últimas palabras de estudio del día de hoy. Y por favor, preste mucha atención, espero darme a entender. Verso 35 de Lucas 13 dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué les estaba diciendo Jesús con estas palabras? Todos sabemos lo que es el libre albedrío, ¿verdad? ¿Sí lo sabemos? Bueno, pues para que tengamos mayor certeza le voy a refrescar la memoria. Mire, el libre albedrío es la capacidad de tomar todas las decisiones personales en total y absoluta libertad.
Usted tiene libre albedrío. Pero esto hace que cada ser humano, al ejercer su libre albedrío, sea el responsable por sus buenas o malas decisiones. Hay una edad en la que ya no podemos decir, es que me dijeron. No, usted tiene que decidir, yo tengo que decidir. Por lo tanto, tener libre albedrío significa que el hombre, fíjese que el hombre puede rechazar y decirle no a Dios, si es que el hombre así lo decide. Y esto es impresionante. El Señor no lo va a salvar a fuerzas, no se lo va a llevar. Usted puede decirle no. Y usted y yo tenemos esa prerrogativa, ese derecho, esa libertad. El Señor nos lo dio y podemos hacer uso de esa capacidad para aceptarlo o para rechazarlo. Eso mismo sucedió con el pueblo de Israel, quien voluntariamente y en pleno uso de su libre albedrío rechazó a Jesús. Ellos se hicieron de lado a Dios, despreciando así su cuidado y su provisión. Y aunque usted no lo crea, la misericordia de Dios tiene un límite. Y el Señor es justo y no dará por inocente al culpable. No. Muchas veces hay personas que caen y caen y caen y el Señor les da oportunidad y de repente esa persona se fue. El Señor ya no le dio más oportunidades. Y eso es algo de Él. Aquí podemos ver que Jesús les aceptó el rechazo al pueblo judío, les aceptó su decisión y con estas últimas palabras emitió un juicio. Pues el pueblo ya había establecido un curso y la oportunidad para ellos en este momento ya se había terminado, la oportunidad legal. La primera parte del verso 35, regrese aquí, Jesús dice, he aquí vuestra casa os es dejado desierta. Jesús les dice, ustedes me han rechazado por voluntad propia. Ustedes han decidido salirse de mi protección, por lo tanto su casa, la suya, que es Jerusalén, ese lugar que ustedes tanto alaban, que tanto adoran, que consideran tan importante, será hollado. Es su casa, no es mi casa, y quedará desierta. Además la dejaré a expensas de los demás pueblos. Mis hermanos, este es un juicio que cayó sobre el pueblo judío e inició desde el momento en que ellos rechazaron a Jesús y decidieron cometer delito de asesinato. En el año 66 después de nuestro Señor, hubo una revuelta en donde los judíos se pusieron en contra de Roma y por largos 4 años, los romanos pusieron sitio y terminaron por tomar totalmente la ciudad, la saquearon y destruyeron el templo. Y según el historiador Josefo, más de 1 millón de habitantes murieron en esa guerra y más de 100,000 fueron llevados cautivos. Los judíos pagaron las consecuencias de haber rechazado el cuidado de Dios. Fue su decisión. El Señor se hizo de lado y los abandonó a su suerte. Y después de que el Señor ya no estuvo, solamente les quedó un sistema religioso totalmente vacío. Dios dejó primeramente el templo y después la ciudad de Jerusalén. Lo dejó sin su cuidado y todo quedó expuesto a peligros. Y durante 2000 años, hasta la fecha, el pueblo judío ha estado errante. Hace unos pocos años, en los 60s, se instituyó el Estado de Israel, pero tienen problemas, no los quieren. Así que, así como le sucedió a ese pueblo, tengamos cuidado porque a nosotros nos puede pasar lo mismo si rechazamos al Señor. Y mire, esto no es para espantar a nadie, no le estoy hablando con el petate del muerto. No lo tome de esa manera. No se trata de infundirle miedo, claro que no. Porque sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero es evidente que si nosotros no queremos cuidado, es evidente que si nosotros no buscamos su protección y si deliberadamente nos alejamos del cerco, por puro sentido común, ¿quiénes son los que se están exponiendo a los peligros? Pues nosotros. La Biblia nos habla claramente en este asunto. Cada hombre es responsable por sus actos. Puede ser rebelde y desobediente, puede rechazar la invitación a ser salvado y por esa razón enfrentará el castigo. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque aunque el pueblo de Israel ha sufrido el juicio de Dios, y aquí viene la parte interesante, aunque el pueblo de Israel ha sufrido el juicio por parte de Dios, este pueblo a pesar de todo ha sido preservado y no es el punto final de la historia. Israel aún tiene futuro y aún está dentro de los planes de Dios.
Porque más allá del remanente que ha sido salvado, es decir, de ustedes y de mí como iglesia, Jesús lo dijo en la segunda parte del verso 35. Fíjense lo que le dijo a los judíos. Y os digo que ustedes no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tras una larga espera, no sé cuántos más años, después de un tiempo, su pueblo, fíjense, su pueblo, Israel, le ofrecerá alabanza. Un remanente de la nación de Israel, un remanente pequeño del pueblo escogido, al final de los tiempos se arrepentirá y dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no me veréis hasta que digan eso. Este remanente judío estará bien dispuesto a postrarse ante el Señor Jesús y se unirá a los gentiles, a los que ya hemos sido salvados. Pablo lo explica de la siguiente manera en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento de parte y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que el rechazo de Israel es temporal. Hasta que todos los que vayan a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Es entonces cuando la salvación vendrá a los judíos. ¿Y sabe cuándo se hará evidente eso? El día en que nuestro Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, cuando muestre todo su poder. Hasta aquí, mis hermanos, pues la enseñanza del día de hoy en palabras de Jesús. Lo invito a que me acompañe a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido recibir tu palabra, palabra que nos confronta, palabra que nos enseña, palabra que nos permite aprender que a pesar de nosotros mismos, Señor, tú has extendido la misericordia, tú has tenido pues esa a bien, Señor, darnos oportunidades día a día, Señor. No queremos ser necios y desobedientes, no queremos alejarnos de ti, Señor, sabiendo que si lo hacemos, pues podemos pagar las consecuencias. Pero hasta el momento, Señor, los que estamos aquí presentes y los que escuchen, pues el Señor nos está dando una oportunidad para ponernos a cuentas. Y te damos gracias, Padre, porque pues sin ti no podríamos hacer nada, no tendríamos nada, Señor, hacia dónde dirigirnos, en quién buscar refugio, en quién buscar el oportuno socorro. Gracias por seguir extendiendo tus alas, por seguir permitiendo que nos acerquemos a ti confiadamente, por habernos abierto esa puerta, esa oportunidad, Señor, de estar contigo. Bendito Señor, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.